Noé, que em sembla que ja estem gravant, perquè la cosa aquesta s'ha fotut vermella. Ostres. Ei! Què tal? Com esteu? És una pregunta una mica heavy, no?, per respondre aquest any. Però que si una cosa té el Paraula és la seva capacitat d'adaptació i de portar bon rotllo que tanta falta ens fa. Però el Paraula és molt més que un espectacle. Any rere any, davant i darrere de l'escenari, s'hi han ajuntat inquietuds, emocions, fins i tot relacions que han esdevingut amistats. I molt més que amistats. Home, no, tia. Vull dir que no és el Sálvame això, saps? En las imágenes de las que todo el mundo habla, del Paraula, en el camerino, a continuación. No, vull dir que igual no hi ha per tant, no? A mi em sembla que el Paraula és una molt bona excusa per cantar, per ballar, per disfrutar dels petits plaers de la vida acompanyada de dones fantàstiques. Tot això i molt més és el Paraula. Corria l'any 2009. En aquella època, només un 10% de les persones que feien música a la ciutat eren dones i l'espectacle es va convertir en una mena de karaoke acompanyat per músics professionals. Pareu molta atenció als estilismes, a l'abús de serrell i dels mocadors al coll com si vinguessin totes de fer una classe de ioga. Viva el 2000! Era física o química, tío. Yo flipé porque siempre había tocado yo solita con mi guitarra. Hicimos muchos ensayos, nos grabaron para que mientras cantábamos tuviéramos unas imágenes detrás proyectadas. Y claro, eso para una niña de 20 años fue muy guay, muy flipante. L'any 2010 neix el gran leitmotiv de l'espectacle. Paraula de dones! Te alabamos, senyora! Aquell any neix el primer cabaret, ple de corsers, maquillatges espectaculars i pentinats dels anys 80. Vaja, un quadre més quadre que qualsevol pintura creada per l'espectacle. Per primera vegada, les actuacions musicals de les dones de la ciutat van acompanyades d'interpretacions teatrals, perquè és que ja ho deia la cançó. Teatro, la vida es puro teatro. Me gusta verte vulnerable, sentir que te controlo. He cogido mis medias de encaje, me hacen sentirme fuerte. Quizás sea una chorrada, pero cada una tiene sus trucos. Clavarte mi tacón, dejarte mi huella, incluso hacerte un chupetón. He cogido mi pañuelo de lunares, de seda. Lo tengo todo bajo control. Parecíamos avatares, parecíamos unas super drag queens. Y luego pues habían mujeres, hay cantantes que cantaban súper bonito, pero había como una desconexión brutal, ¿no? Pues nosotras fuimos a cantar y de golpe nos encontramos que nadie nos había avisado de nada y aparecieron estas personajes disfrazadas en un lateral, pues sí, recitando las poesías de María, pero nosotras íbamos, pues no sé, a cantar. Era el sistema del Paraula antiguo, o sea, se contrataba una banda que se preparaban unas canciones que previamente se habían solicitado y luego quedábamos en un book pues 2 o 3 días y veníamos y las cantábamos. A l'any 2011, el Paraula de dones es transforma. Temazos, interpretació, reivindicació irònica, fins i tot
¡Una DJ! Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Yo me acuerdo el primer día que llegamos, que me encuentro a María, que yo no la conocía de nada, solo de vista del año anterior, y de golpe me dice, mira, tú vas a ser la diva y vas a salir toda tiesa tú, nada, solo abrir el telón y vas a salir súper digna y vas a cantar. Yo salía con fular, tapada, yo no miraba al público cuando cantaba, yo nunca iba maquillada para salir a un escenario, y aquello para mí fue pues un cambio, o sea, para muchas cosas. Me encanta. El momento con la Eli, pues maravilloso. Maravilloso. Yo me acuerdo perfectamente porque estábamos ahí en una sala de ensayo previo al espectáculo y María nos dijo, va a venir una chiquita nueva, que es muy jovencica, es muy maja y va a venir, se va a incorporar con nosotras. Y nos quedó pues el momento lacrimógeno del Paraula, que tenia que haver siempre un moment de lagrimita. L'espectacle va tindre tant d'èxit que va iniciar una gira pels teatres de Barcelona. I això que la María Donoso cantava, Us sona això de... Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día que con las 1000 calorías. Y eso de media mañana, va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Eso tienes toda la razón. Y me voy para la nevera, que apuro lo que haya, me lo como seguro, y me dan unos ardores y me dan unos calores, don Manuel, que es que me tengo que acostar. Hija mía. Lo que yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, y que nadie me viera. Fa 10 anys. Què dius? Home, fa 10 anys. Però tu quants tens? 32. En el camerino del Teatro Neu pasaron muchas cosas, pero eso no te lo voy a contar. No. Nosotras ahí, en plan medio bolingas, bailando, maquillándonos, haciéndonos fotos. Y es que fue súper mágico. Leire. Perdón. Leire, yo me voy. Por favor, esto es privado. ¡No me vas a grabar más! ¡Dame la cámara! ¡Dame la cámara! Aquello era muy fuerte. Botellas de cristal rotas por el suelo, pintalabios por los espejos. La Alicia me dice, te llaman, y yo, pues voy con el personaje sin intentar sin abandonarlo. ¿Qué pasa? Que me he dejado el pendrive, hija de puta. Ostres, no me lee el pendrive del principi. No te'l vas portar. No, no me leia el pendrive. Sí, el portava, però no se m'havia gravat bé. Després de l'èxit de l'any anterior, el 2012, el Paraula va créixer fins a convertir-se en un espectacle musical. Però musical, amb totes les lletres. Il·luminadors, disseny de vestuari, músics, tot per l'aire. No hi misèria, somos ricas. Fins i tot es van produir audiovisuals on van participar moltes dones de la ciutat. Un espectacle complet. Un show 360. No te digo más. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Se han revelado todos a la vez. La mini pimer se ha unido también. No puedo salir. Lo siento. Sí, sí que puedes. Ven conmigo. Adelante. Me voy a inventar un plan. Hacía de un artista que estaba, bueno, súper ahí en plan, qué guay, soy famosa, lo tengo todo, pero estoy súper sola, me siento súper triste. Llamaba a la radio y empezaba a cantar por la radio para ofrecer mi apoyo al resto de personas, en plan, no estáis solos porque siempre tendréis la música, ¿no? En plan... Me voy a inventar un plan para
se convocó un casting y cuando acabó el casting, valorando, María decidió que no podía decirle que no a nadie. Pues venga, todos para adelante. Y eso era porque también había una necesidad de también abrirlo a otras personas. Y bueno, nos inventamos esa fórmula para que pudiera participar más gente. Si dicen que soy mala, yo digo que soy peor. Si dicen que soy mala, jo digo que soy peor. Millor, ho vaig fer millor en aquell moment, És que me'n recordo inclús el moment d'estar al Teatre Modern i pam, que el projectessin allà i va ser com, hòstia, saps? I jo sortia la primera, a més. Jo ja era fan del Paraula, no? I quan la Maria em va dir de participar-hi, va ser com, ai, mare meva, i amb un vídeo, no? Quina responsabilitat. He cogido los guantes de látex. Me han costado comprarlos de Colombia. No llores. Solo te va a doler. Un beso en los labios. Tot el que vam fer està fet per dones, des de la tria de l'espectacle, des del text, des de la direcció, no? Des de la proposta. I clar, això tampoc era... Bueno, vull dir, ara parlem del 2012 i bueno, són 9 anys ja, no? Va posar sobre la taula de que les dones fem coses i fem coses xules i ho podem fer nosaltres soles. I, bueno, i això també es quedarà per la posteritat, no? El 2013, i com a novetat, va arribar el documental. Ojo, un documental, O sigui, això ja són paraules majors. Aquest vídeo va córrer per les xarxes i va arribar a un munt de pretenques. Tantes que l'any següent vam tenir un overbooking que ni te cuento. Es un encuentro con amigas. Es un proyecto de equipo. Con personas y grandes artistas del Prat. I que barreja música i teatre. Yo creo que había muchas cosas, muchos componentes para que el espectáculo se hiciese grande, ¿no? Yo pienso que todas, de alguna manera, porque era hecho entre nosotras. Era un espectáculo que había, pues, que cualquiera podría hacer, que estábamos, pues, nosotras que somos, pues, vecinas, ¿no? No sé. I ara quan veig les fotos o veig els vídeos o... Penso, ostres, que guai, no?, haver participat en algo tan col·lectiu i era molt emocionant, no?, cada vegada que havies d'assajar o havies de sortir o... Els assajos eren una festa. Siempre que veus el Paraula que surts como empoderada, ¿no? Decir, hostia, qué guay, ¿no? Las músicas, no sé qué, el bailoteo, ¿no? Todo lo que se vive allí, ¿no? Todo lo que te remueve. Y decir, pues yo quiero, ¿no? I volem que surti bé, volem que surti rodó, perquè ho gaudim nosaltres, però sobretot volem que la gent gaudeixi amb nosaltres. El dia del Paraula a l'escenari és molt guai. El dia és molt guai. Perquè tots els nervis de tota la gent, tot el que hem après en el procés, hòstia, es viu d'una manera molt guai. Surten coses xules, al final d'un procés de Paraula surten coses xules. Es veu bé o no? Llegamos a un punto clave en la historia del Paraula. Había tanta expectación que las entradas se agotaron a los pocos días de salir a la venta, que ni una final de la Champions. El Teatre Modern acogió uno de los Paraulas más divertidos, emocionantes y multitudinarios que se habían hecho hasta el momento. Un musical al más puro estilo Broadway, que no decepcionó a nadie y se ganó el corazón de todos los pratenses gracias a la incorporación de mujeres tan inteligentes, sabias y divertidas como María Godoy. ¡Ay, madre mía! ¿Cuánto os queda todavía a vosotras que aprendéis, hijas mías, para ser de las donas sabias de San Cosme? Como aves precursoras, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Bueno. ¡Toma ya! Traigo la maqueta, ha quedado de puta madre. Va a flipar todo el mundo, ya veréis, nenas. Lo tengo todo pensado, así que no os preocupéis. Lo llevamos al jale, hablamos con el Rivero, que este entiende que... Al Pimpán, al Edith. Nenas, nos hacemos la ruta. El Aca, el Ajijo, el Nebraska, la Butí, Y he pensado un nombre para nosotras, venid, venid. Algo así reivindicativo, muy fuerte, muy pan, joder, como nosotras. ¡Las putas blavas!
se nos fue como un poco la olla, un poco bastante, que no sé ni cómo estamos vivos. Hicimos un espectáculo como pensado muy a lo grande, ¿no? Como, ¡guau! Esto es Broadway. Con los músicos, además en directo, que les hicieron una plataforma elevada en el Modern, impresionante. Yo creo que todo el mundo pensó en sus familias, en sus muertos en la guerra o en sus... Claro, hay ¿no? como una memoria colectiva de esos años. Exacto. Y claro, cada escena pues tenía su momento y esta era de... Uf. Yo casi me veía en una guerra, porque íbamos todas con el mantón negro. Y yo, claro, yo viejecita y gordita, y la nieta me llevaba, verdaderamente parecía que fue espectacular, hay que decirlo. You make me feel... Natural Woman. Fue espectacular. Yo también quiero ser negra. La idea era transitar, ¿no?, por todo el siglo XX, y entonces buscábamos musas, ¿no?, mujeres que habían significado una década, ¿no? En escena, que no podía llevar flores de Bach ni nada, llevaba juanolas, entonces tenía todos los sujetadores llenos, deshechas. Entonces a la que no salía, a la que no hablaba o no se me veía mucho, y me iba un poco al negro y hacía así. L'any 2015 es reinaugura la capsa, després d'unes obres més llargues que la Sagrada Família. Les ganes de tornar a l'Espai Mare eren enormes i no ens va quedar més remei que celebrar-ho des de zero amb una gran festa de karaoke. Ja no us en recordeu del que era una festa, oi? Doncs ho podeu recordar amb aquestes imatges, que no sabem si són de les 10 de la nit o de les 5 de la matinada. Que ens tocava amb la Mònica, que llavors era la diva, nosaltres ja dèiem, bueno, va, canta la diva, todo el que fem, era puta jefa. Mi madre siempre dice, tú has estado de 10, pero Mónica ha estado de 20 o más. A mi el que més em mola igual és que el Paraula igual hi ha pues alguna noia igual que té 18 com alguna que té 60 i pico. Estàs allà moltes hores amb gent que no coneixes i que no sap res de la seva vida, però al final acabes com connectant amb... El procés de I no hi ha edat, no hi ha edat. És amb com... gent diferent. Sí. Tothom tenim diferent edat, ens dediquem a... no sé, tenim diferents... T'estàs liant massa. Jo m'estic liant? T'estàs liant. Jo, però si no estic parlant. El 2016 encara ens durava el mal de cap de la festa de l'any anterior. La cosa es va relaxar bastant i ens van posar una mica modernes. La meva mare no va entendre res, però va quedar molt maco, Home, clar, que si loops per un costat, que si videoart per un altre, que si una dona sortint d'una banyera al mig de l'escenari, qui ho entenia això? Però el Paraula, un cop més, va recollir totes les històries de les dones i les va representar per donar-los vida. Conxita va ser el nom escollit per aquesta ocasió. Se fue un vecino y entró otro y dice, señora Concha, mire que me he encontrado esta carterita con todas estas fotos. Mi pieza iba como de entrevistar a diversas mujeres y a partir de lo que ellas me dijeran yo montaba como una animación. Y además esto no lo sabéis, pero a mí luego la señora Concha me pagó con unas migas. O sea, yo fui un día a su casa a comer migas con la Concha y su abuela.
érem seguidores fidels del Paraula de Dona de diferents anys i aleshores en el del 2016 nosaltres vam dir, ostres, ens encantaria estar aquí, no? L'any 2017 ja estaven fartes de tot i van decidir trepitjar fort, sense necessitar talons. L'estètica punk i les reivindicacions feministes van marcar tot l'espectacle. En fi, que ho vam cremar tot. Push-up inclòs. Somos todas mujeres. Salió la locura de decir, ¿y si hacemos un videoclip, no? Exacte, i llavors vam fer... Bueno, vam anar com escrivint Sí, bueno, parts. va ser en el moment, no?, que anàvem dient, pues, bueno, sí que vam pensar de què volíem parlar o quin missatge volíem transmetre, no? I vam dir, ostres, doncs, aquesta cosa de que, bueno, todo vale, ¿no?, mientras tú te sientas bien, ¿no? Tanto la que se depila como el que no, como el que te pintas o no, ¿no? Fue espectacular, clar. Unas cuantas locas ahí paseando i, no, per la Verge Montserrat, al Mercat de Pagès, i a més que estaven com molt empoderades i molt contentes. La canción surgió porque me parece que ese año en el Esperanza habían venido los ganglios y estaban todas los ganglios. Y dijimos, pues tiene que salir algo de los ganglios. Al 2018, les dones del Paraula van passar de cremar un sostén a pràcticament cremar la capsa sencera. Bueno, cremar-la no, però segrestar-la sí. Van arribar a les Pussy... Ostras, tío, con las cámaras, qué lío, de verdad me duele la cabeza. Van arribar a les Pussy Riot del Baix Llobregat i van fer una selecció musical rock per reivindicar que estaven disposades a fer de tot, fins i tot un ball haka. Oye, lo del haka, que es lo del tantra, ¿no? Lo del sexo tántrico, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo hicieron eso? Piso fuerte en la calle con mis botas. Piso fuerte en la calle con mis botas. Sus carnes hambrientas saciaban la puerta, abierta en par en par. Que la cantó con un temple de rabia y aquí estoy yo y a la Lola no se le critica, que fue ole, ¿eh? Sí, es que cuando sales ya pues eres como una metralleta, lo sueltas todo y dices que sea lo que Dios quiera. Me levanto y preparo el desayuno. La comida también. Me ducho corriendo. Mi niña llora. Jo me'n vaig anar a viure a casa de mons pares un mes perquè si no, no podia, o sigui, amb la nena, era com locura. Estuvo muy chulo. El problema fue que hubo un mogollón de parones técnicos. Fue un rollo eso. Que se m'ha anat la llum! És veritat, es va anar la llum! Va ser èpic, això! Va ser boníssim! Hòstia, sí! Pues pasamos por 7 oscuros, 7 apagones, no sé qué problema había un montón de trabajo increíble puesto ahí. Yo eso no lo pude llegar a superar. Yo estaba en el control técnico histérica. O sea, no podía creer lo que estaba pasando. Y pensé, bebe. ¿Qué vino ni vino? Yo no recuerdo ningún vino. No había vino, no había vino. Yo recuerdo un día subir a tocar, no, es verdad, ¿eh? Desde luego. La verdad subir, es que tú... Subir un poquito así, no, a tocar, y en la vida había tocado tan bien. No fallé ni un acorde y no me iba del tempo. Ahora me reía. Desarrollamos un mecanismo para irnos pasando la cerveza todo el rato. Cada vez que yo subía y bajaba lo teníamos súper hablado. Després de l'èxit de les Riots Llobreguels, una banda formada 100% per dones, l'espectacle va seguir amb la música com a protagonista. Però va aparèixer un nou personatge,
que va sorprendre a tots els assistents. La mujer musgo. Era com la Salomé, però en lugar de flecos, musgo. Va pujar a l'escenari d'incògnit i va cantar la cançó de moda del moment. Gente de mierda. Hola, buenas noches. Yo se suponía que esta noche venía de incógnito, pero acaban de poner ahí que soy Mari Carmen. O sea que ya soy Mari Carmen, voy a cantar Gente de mierda del puto chino maricón, porque esta gente no se entera de nada y ahora a ver cómo le explico yo a mi cuñado que la canción no va dedicada a él. Que te quiero, pero que supongo que todos conocéis a alguna gente de mierda, ¿no? Pues ahí va. De mierda. Me sorprendió mucho Mari Carmen vestida de musgo, eso me dejó... Vamos, jo ahí dije, yo quiero estar aquí. I no se'l va posar fins l'últim dia, eh? O sigui, nosaltres estàvem allà con todo el hype en plan, ¿qué será ese traje? ¿Qué será? I no el portava mai. Hola, pasad, sin miedo, seguidme. Ahí al fondo lo tenemos. Ay, es que me emociona y todo al verlo. Es la joya de la corona, una reliquia. ¿Cuánto hace que lo tienes aquí en casa? Pues desde el Paraula de 2019. Me lo quité y es que lo puse aquí. Bueno, lo desinfecté un poco también, pero lo colgué aquí y aquí está desde entonces. ¿Y viene mucha gente a verlo? Muchísima. Tengo una lista de espera. Es que es como ir a un museo. Increíble. ¿Y se lo ponen también? No. Ahora, y menos ahora con el COVID. O sea, esto, cada vez que viene alguien a verlo, lo desinfecto. La cultura es segura, ante todo, ¿eh? Uy, me parece que están picando. Un segundito. Hola, papá, ¿qué pasa? Sigues aquí, por fin, ¿eh? Luego nos hace esperar, pero... Ahí lo digas. Míralo, es increíble, ¿a que sí? Wow, I'm flipping. Me encanta. No. Oh, es súper bonito. ¿Qué te debo lo que acordamos? ¿Estás? ¿Qué despiste? ¿Que cobras por la visita? Yo no, que va, que va. No, son por los huevos ecológicos que me los vende del Parque Agrario. Bueno, chicas, pues nada, muchas gracias por todo. Nos vemos Muchas gracias a vosotros. Adiós, magos. Adiós, maja. Adiós. ¡Qué pesado! Va ser molt guai, o sigui, jo va ser com la primera vegada potser que vaig ensenyar una cosa meva a tanta gent. Sí, va ser la primera banda tota de noies. Sí, vamos. va molar moltíssim. Que a més començava jo amb un riff y de sobte el taló s'obria y era como ¡ah! La gente ya estaba chillando antes de ver qué estaba pasando, ¿sabes? Y aunque soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años, se acabó, porque yo me lo propuse. I arribem a l'any 2020, concretament el 7 de març, 8 dies abans de que es declarés l'estat d'alarma a Espanya. Por los pelos, amb la de voltes i voltes que se li va donar el guió. Poc més i fem un Paraula de dones confinades. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Pues en el 2020 participé y ahí pues dije, pues venga, voy a cantar. Como a mí me gusta mucho Camela, pues dije, pues venga, voy a cantar Camela. Y la verdad es que fue todo un éxito. Tú siempre llamando la atención. No te creas, voy muy natural hoy. Sí. Decía que me daba mucha vergüenza actuar en público, el bailar, el moverme, los momentos que no cantas y que solo hay música, no sabía qué hacer, todo el mundo me daba consejos de pues mueve la cabeza, pues como tú cuando sales de fiesta, pero claro, no estás de fiesta, aunque luego fue una fiesta, la verdad. En aquell moment, el Covid ja estava. Ja havien parat el Mobile World Congress, em sembla, vull dir que algú sabíem que hi havia, però clar, no sabíem, bueno, no pensàvem que seria això, ningú. Ja estava contenta d'haver fet aquest Paraula, però després de tot el que ha vingut,
Va ser com una festa de despedida, ara ho veig així. Si me das a elegir. Tocamos Me quedo contigo. Sí. Y fue espectacular. Sí, fue muy bonito. Con esa grandeza que lleva consigo. Es un proyecto muy importante, ¿no? Porque da voz concretamente a mujeres que a lo mejor durante el año no tienen esta oportunidad. Si me das a elegir. Es más importante la entrega, la pasión, las ganas de estar involucrado en esto y currártelo de la misma manera que se lo están currando las personas que están creando esto. Tiene que perdurar en el tiempo como una tradición. Joder, es un orgullo que nuestro. El Paraula a Dones, el Prat. Acabes formant un col·lectiu molt inclusiu i molt sa que potser en unes altres circumstàncies no t'haguessis trobat. Os queremos muchísimo los hombres, pero la mujer es una cojonuda. Y lo dice esta mujer que está ya a cumplir los 84 años. Que si no aparecemos y la gente no nos ve, no nos ven, con lo cual la sociedad no se convence. O sea que tenemos que estar ahí, no sé cómo. En tus brazos, que Si a alguien le ha servido la experiencia, pues, jolín, qué guay. Qué bonito. Viva el Paraula. Viva el Paraula, chicas. ¡Visca el Paraula, dona! A ver, de mí siempre se dice que soy una diva, pero es que no es verdad. Es que yo soy una persona súper humilde, de la calle. ¡Dani! ¡Dani! A ver, una cosita que me habéis traído para esto. ¿Mi actuación dónde está? Las teles estas igual podían funcionar, ¿no? Lo veo cutre, la verdad. Triste, gris. Huele como a rancio. Antes era como más glamour, más, yo qué sé, todo más bonito, más luces, más... Yo ya no lo voy a hacer más, ¿eh? No me llena ahora mismo hacer el Paraula. Sort tenen de les boobies. Al final els hi omplim el garito, saps? 4 teatres, sí. Ah, que yo era muy fuerte. Botellas de cristal rotas por el suelo. Un presentador, uno de los concursos, nos lo encontrábamos también en el camerino. No te iba a decir quién es, pero fue famosísimo de los concursos. Muy majo el Juan Rabonet. ¿Esto está desinfectado, acaso? No, esto no le habrá tocado a la María, ¿no? ¿Esto lo habéis limpiado? Menos mal que yo me he traído mi spray. Yo ya soy madre, a mí no me pilláis desprevenida. Entre la mierda de decorado y que está todo lleno de mierda, que... A ver, por favor, no. Eres mi vida y mi sueño. Te lo juro, compañero. No debía de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Ay, pues nada, os hemos hecho un spoiler de El Paraula de Dones 2022. ¡Que no lo quites! ¿Qué? Me está quitando toda la gracia al decorado, te lo juro.